Empecé a producir con sampler y secuenciador, que eso ya fue muy chimba. Yo me acuerdo, así producía mucho a Tribe Called Quest al principio, y era con un sampler, un SU10, era una chimbadita así, perro, como de unos cuantos padcitos, y de ahí sacaba yo el banco de sonido y yo lo esclavizaba a un secuenciador que también era Yamaha, que se llamaba el QY300. Entonces él tenía su tecladito y ahí podía generar uno la secuencia. Entonces, digamos, a mí para tirar allá y que no se trocaran y que cuando uno le diera play ellos sonaran, yo me alcanzaba a robar, por decir algo, el bombo, el revolante. Si le ponía un Charles y un sampler, el man anulaba algún sonido, sonaba raro, ya no le daba la memoria en el momento. Claro. Entonces, bueno, vamos a poner de aquí el bombo y el revolante y un sampler y me hago el charlecitos con el secuencia. O quiero toda la batería análoga, entonces vamos a tocar todo allá. O basé en una consola y dejé el beat allá para luego secuenciar con el sampler, o dejamos un espacio allá para el sampler en una consola de 8 que había y ya lo tocaba dispararlo en vivo, ir a cazarlo allá análogamente. Sí, no. Puro retas, niño, eso era como cosiendo. ¿Y cómo así? Ya. Ajá. ¿Cómo fue que? Ponerle riendas al poder, con lujuria florece el vicio, donde viven parias, historias varias, en un país que carece de memoria. Crece el emporio en una industria sanguinaria. Maquinarias con flujo, mandatarios de lujo, porque no sirven para nada en este relujo. No lo compone un brujo ni con 1000 hechizos. Se apegan a rezos, olvidan la risa. Piden permiso en cuarentena para buscar bendiciones en una iglesia en medio de una misa. ¿Y dónde queda la bohemia? Más muertes por feminicidio que por la pandemia. Corrupto oculta su harén, solo quiere que le den en este infierno para mantener su edén. Y mientras yo sigo en la mía, birimbao y sinfonía, va. Ay. Ay. Jesucristo, por los clavos de Cristo. Esto es capítulo 37. Quiño está en la casa. Insolencia Crossover. Un saludo especial a toda la gente que se porta bien y a la que no se porta tan bien. Somos la banda sonora de todos los que hacen sus labores hogareñas. Nos gusta tirarle la buena a la gente que lava la loza, que hace sus bocetos mientras que escucha esto, que estudia o sencillamente está echado en la cama haciéndole ya, pegándose un bareto, o prenden el letrero si lo apagan. Ay, bueno. Mierda. Muy bien. Ahora sí empezamos. Oiga, Quiño, gracias por venir. Es un gran honor tenerlo acá, parce. Una figura legendaria, un Pokémon Master, weón, de Medellín. Qué chimba que estés acá, mi hermano. No, qué chimba, parcero, que me hayas invitado acá a compartir, a que hablemos un rato, a que partamos y a que la gente se parche. Qué chimba de labor, porque yo sé que es teso, la disciplina de hacer esto es teso. Sí, eso también es algo que la gente no ve, ¿no? Mucho. Como que lo hemos hablado con el Calvo un montón y pues sí, exacto, como cámaras, todo sonido, todo cuadrarlo, los sponsors que tenemos acá. Hoy estamos muy bendecidos. Es complejo, ¿no? Porque nos han llegado muchas iniciativas que quieren apoyarnos en nuestra insolencia. Y esto es una chimba porque pues sí, mantenerse perseverante y constante es bastante difícil, más cuando es una vuelta independiente. Y a propósito de eso, vamos al grano, porque es que nosotros, como lo hemos venido diciendo, estamos tratando de pillar qué fue lo que pasó al principio, quiénes fueron las cabezas, quiénes fueron los que metieron mano, quiénes fueron los que moldearon el sonido que hoy conocemos como rap colombiano, ¿sí? Y pues para nosotros es un honor y quiero que toda la gente joven que está en la casa se tome la tarea de buscar las referencias que tú vas a votar, porque de pronto mucho de nuestro público es casi que exclusivamente rolo.
Entonces es una chimba que los rolos aprendamos también de todo lo que pasó en Medellín, porque pues perro, el sonido de Medellín es fundamental y nada más fundamental para el sonido de Medellín que Quiño, gonorrea. Y siento que ahorita ese sonido ha sido como súper relevante, ¿no? Como que se volvió relevante en el rap colombiano. Entonces pues chimba tenerte acá y que nos digas un poco de cómo empezó todo eso por allá, ¿no? De una. ¿Cómo fue? ¿Cómo empezaste tú? Tengo entendido que empezaste muy chinche también, ¿no? ¿Cómo fue la vuelta? Digamos, cuando yo llegué, siento yo que yo era como una segunda generación del hip hop en Medellín, porque, o sea, antes de mí ya estaba Alianza Rap Cartel y aquí ya se movía La Etnia, Gotas de Rap, ya eran grupos grandes que yo pillaba, como que ya podían sacar sus discos y uno comprarlos, entonces era muy chimba. Yo ya crecí viendo una cultura ¿Quiénes que fueron estaba latente. ¿Quién fue tu vieja escuela, pues? Sí, o sea, digamos lo que te digo, yo ya, para mí, pues los primeros discos que yo vi de rap fueron Gotas de Rap y Con Revolución y El Ataque del Metano de La Etnia. ¿Y en Que Medallo? yo iba a una tienda que se llamaba Carioca allá en Medallo y esos eran los dos discos de rap colombiano que habían. Uno de una M los dos. Una chimba. Y allá también en Medallo me acuerdo mucho de que la Sexta Inca Mixta de La Clica había firmado también con Fuentes y sacaron su disco Civilización Perdida y era como de los primeros que podía materializar la vuelta ahí. También estaba con la persona que yo empecé como a meterme mucho ya en la cultura, que fue el Perro Loco, o sea, hoy en día se llama Plasco. Okay. Sí, o que él canta, pues es el primero que canta ahí en el 527 de La Etnia. Rulas Plasco. Rulas Plasco, exactamente, el Rulas. Entonces ellos ya estaban, obviamente, cuando yo llegué y empecé a hacer mis primeros pinitos con los parceros míos y a tratar de meternos en esa cultura, ir allá a la Biblioteca Pública Piloto a pillar a los Breakers, a Bélicos, a Atomic Rockers, gente pues de lo que te digo, que uno para poder pillar la cultura hay que ir a buscarla. Ese era el parche, la Universidad Piloto, lo que La es. Biblioteca Pública Piloto, mucho se daba allá y pues obviamente en los barrios la nororiental es muy fuerte, de donde viene pues en Aranjuez y en Manrique y muchos grupos que hoy en día también representan y que en ese momento obviamente edificaron la cultura. En Bello y en Envigado, y lo particular en Medellín es que cada zona tenía hasta su propio color. La nororiental, uno sabía que era rap de la nororiental, eso de una se sentía, y era muy diferente al rap del sur, al rap de Envigado. Entonces es muy chimba, más o menos así fue que empecé yo como a ahondar y a decir, hijo de puta, esto es lo que yo quiero hacer ya de por vida, esto es lo que me quiero dedicar a hacer. ¿Y de qué zona eras tú en Medallo? Yo exactamente en una zona como tal no estaba, porque yo era de Belén. Okay. Y Belén ya sí se ha vuelto muy fuerte, y parches como La Villa. Toda la vida crecí como por La Villa, allá creció un parche de freestyle muy grande en Medellín, junto con otro que era el Ronja, y otros donde los freestylers se aglomeraban, o todavía pues, a freestylear. Entonces yo en ese momento que todavía esto no estaba, esto es más nuevo lo que estoy contando, yo era como en el limbo, no era que estuviera en una parte donde como tal había cultura, yo iba y la buscaba. Entonces cuando yo empecé con Plasco, con el Perro de Mente en ese momento, el Rulas, él vivía en Campo Valdés, la nororiental, entonces mantenía mucho allá. En su casa, él enseñándome todo, y el primer estudio obviamente al que yo tuve acceso fue ese, y otro por mi casa donde un amigo, El Amarillo, que dice mucha música con El Amarillo de la K-Music, y donde otro amigo que era allá por Belén. ¿Por qué le decían El Amarillo? No sé, él se puso así, se llama Federico. Okay. Él un disco de la K-Music que se llama Audio Indeleble, es hecho por él, y pues con él empecé porque obviamente me llevaba mucha ventaja en cuanto a ingeniería de sonido, saber grabar, etcétera, ¿sí o qué? Antes de yo poder empezar como en mis primeros pinos de grabación, lo que hacía que me quedaba al alcance era rapear, y luego con el Plasco y todo, empezar a producir y a aprender y a volverme ya pues luego lo que se volvería RH clandestino. Claro. Que ahí sí ya con ese grupo fue como que, listo, esto ya va en serio, ya va en forma, y arranca pues toda la historia de la K-Music. ¿Quiénes eran RH clandestino? Estaba Corpas, que hoy en día es DJ de Sistema Solar. Claro, marica, sí, DJ Corpas. Wolfine, que hizo su carrera en el reggaetón como solista. Sí.
Ebrat, que es un pana que está aquí en Bogotá ya radicado, él es de Quibdó. Ok. Él hace parte de Nayabingui Sound System, que es una vaina como más dancehall. Sí. Otro parcero, Foncat, que era muy teso como para el arte gráfico y en el momento era el que hacía toda esa parte y también obviamente rapeaba. Ajá. Otro parcero, el Chamán, que hoy en día pues está allá, vive en Itagüí y es de la cultura del sur de Medellín. Y yo, Ok. sí, Qué corte, güey. ¿Qué fue primero, los beatsitos o el rapcito? el rap. Sí. Sí, porque yo empecé como escuchando eso y lo que me quedaba cerca sin saber hacer más era rapear. Pues Claro. empezar como a rapear y ya de ahí aprender a producirme un poco. Le debo mucho de esto, como te digo, al Plasco, que parce, a mí me impresionaba de esa manera un mago en el momento haciendo beats. Yo no las creía él como hacía beats. Tenía una consolita así de 4 canales, tornamesas, un mixer y cualquier cantidad de discos, parce, que usted no se imagina. Ese man era un coleccionista. Él fue el que a mí me educó, porque cuando eso no había internet, no había YouTube, no había nada, era el disco físico que a uno le tenían que mostrar y que a uno le tenían que mostrar. Tampoco era como que yo podía decir, ya están, vaya, consígalos. No era tan fácil. Entonces ese man era, una enciclopedia del rap en el momento. Y parce, hacía magia con un mixer que sampleaba el loopcito. No sé si se acuerdan de esos mixers viejos que uno podía coger un loopcito ahí, Ajá. pasarlo a un botón y cogía su consolita de 4 canales, empezaba a robar sonidos de los samplers así, o el beat solo, o el sampler que quería coger, cogía y se robaba su loop y empezaba en uno de los canales a tirar el beat ahí en vivo, uno para un beat, el otro para sampler, y en el otro canalcito se grababa una voz, otro sonidito y luego scratchecitos, lo que fuera, ahí se le iban los 4 canales de la consola, pero parce, yo no las creía en el momento de estar viendo cómo alguien con eso hacía una canción. ¿Y eso salía a cassette o a...? Claro, y luego vaciarlo a cassette. Cuando ya hubo más tecnología, entonces vaciaba mini disc. Minis, que el CDcito ese chiquitico. Sisas. Claro. El disquito ese pequeño. Sí. Y ese tenía grabador. Eso era una chimba porque era como vaciar a un deck, a un cassette, pero quedaba digital ahí en un mini disc. Y era muy chimba porque de ahí usted ya podía empezar con el mini. Este letrero. El man quiere robarse el protagonismo. Sí, Entonces era esa vuelta, él ya cogía con ese mini disc que era el máster y empezaba a tirar cassettes, a hacer y hacer cassettes, que eso era lo que se vendía en el momento, copias en cassette. Claro. Re loco, ¿no? Tener solo 4 canales para hacer un beat, weón. 4 posibilidades. neta. Y voces. O sea, en los 4 canales bien. la tenía que ingeniar. Si era una canción, voces. Él también sacaba en ese momento cassettes de beats y pues ahí sí tenían los 4 canales para el beat. Ajá. Pero si no, O sea, el man sacaba cassettes de beats solamente. sí, es que Uy, tracadas, me acuerdo que se llamaban. Tracadas. Y eso para un rapero en el momento. Imagínate Claro. uno ir a una discotienda y encontrar un cassette de beats para rapear. Es que no era como que ponerme una pista en YouTube, no. ¿Y eso qué año estamos hablando, weón? Póngale que él sacaba eso, yo lo conocí por allá en el 97, 97, y él ya venía haciendo eso. Estamos hablando de mediados de los 90. ¿Y cómo viviste tú, digamos? Ay, qué mamera esta mierda. Voy a dejar esa vaina así. Sí, más bien. Listo. Parce, te iba a preguntar a propósito de haber crecido en los 90, ¿cómo fue crecer en los 90 en Medallo con toda la violencia que hubo en esa época del narcotráfico y toda esa cuestión, weón? Pues, a ver, eso cambió mucho. Digamos, el parche era muy abierto de puertas de la casa, pues de la gente hacerse en el portillo, en los andenes, en las marranadas, en todo eso, y eso generó cierto terror que la gente empezó un poco a cierta tensión. La gente en los barrios ya eso empezó a evitarlo un poco, ¿sí o qué? Como por miedo, hubo cierta tensión que hizo que la gente se entrara para, pues que ya como las fiestas fueran de puertas para adentro, ¿sí o qué? Okay. Que en Medellín era muy normal estar por fuera de la casa haciendo algo, sacar un equipo, poner música duro de la casa para afuera, y eso generó cierta tensión, Claro. ¿sí o qué? Y también, obviamente, empezó a pasar lo de los rangos, eso era inevitable, ¿sí me entiendes? O sea, uno sabía que ya en cierto barrio
pilas que por aquí mandan estos, por aquí mandan los otros, este man es el papá de por acá, pilas que el cucho es este, entonces pilas que el cucho quiere que una fiesta, ¿no? Igual, y pues yo creo que eso ha sido la dinámica de Medellín desde hace muchos años, ¿sí o qué? Entonces, para el rap, pues pienso que yo en cuanto a la cultura, eso simplemente hacía parte de la narrativa. Eso hacía parte de la narrativa en medio de nuestra música, pero creo que no se dejaba de vivir la cultura ni tampoco la calle, porque mucha gente, lo que te digo, eso era muy inherente al barrio, entonces uno aprendía a convivir con eso. La gente pensaría, pero ¿cómo hacían para ir allá? Y uno que estaba en medio de eso no pensaba eso en ese momento, sino que simplemente lo vivía y ya. Claro. Es como alguien que iba a la 13. Tú vas a la 13 ahora que está el Grafitur y toda la cosa y dicen, pero ¿cómo hacían para vivir antes? Entonces la gente que vivía allá le dice, pues como vivimos ahora, es que, o sea, no iba a dejar de salir a jugar fútbol, latrín, porque es mi barrio, tenía que seguir la vida. Obviamente pasaban cosas y no dejaban de pasar y siguen pasando, claro. Pero pues la gente no puede parar de vivir, ¿sí o qué? Sí, Claro. Oye, y digamos, porque ustedes, digamos, Ultra Jalara, Recali, el man hablaba en sus letras de vainas calientes y como que sí estaba un poco el parche metido en esa vuelta o estaban más bien en la música y ya. No, Ultrajala siempre fue el parche muy musical, lo que te digo. Al hacer música desde cierto barrio donde había cierto agite, vamos a llamarlo así, y la gente gustaba de su música, pues él se relacionaba con ellos y uno termina volviendo eso parte de la narrativa en la música, es lo que te digo. No quiere decir que él hiciera esas cosas, ¿sí me entiendes? O que fuera el duro de una oficina o tan. Él se veía envuelto en cosas de barrio porque vivía en el barrio. Entonces que la plaza, que la agite, que tin, que el jibareo. Pues obvio, si uno vive ahí que le toca vivir todo eso. Ajá. Y obviamente esas personas son los panas. Eso hay que decirlo así. Entonces, claro, no van y va a hablar una letra de los panas y los panas están en medio de ese agite del barrio. Entonces, ¿qué narraba uno en ese momento en las canciones? El agite del barrio. Claro. Qué La chimba. realidad vivida, sí. Sí. Y bueno, ¿cuándo empezaste tú a producir? Tengo entendido que tu primer disco fue como en el 99, producido ya por ti toda la vuelta, ¿o cómo Sí, fue? ese fue el primero. Ya habíamos salido en una recopilación de acá que había hecho la familia Yara que se llamaba Sangre por Sangre, creo. Sangre Salía por Sangre. JHT y varios artistas ahí. Y el grupo como tal, RH Clandestino, salió ahí con 2 canciones. Que esas 2 canciones luego hicieron parte del primer disco de RH a finales del 99, principios del 2000. Que fue el No Te Rías. Perro, ese tema es brutal, weón. ¿Y esa canción por qué salió? O sea, ¿qué pasó? Sí, esa canción estaba ahí en el disco. Pero ¿por qué, bueno. no te rías que la mochila estaba así? ¿Pasó eso? ¿Qué pasaba en ese momento? Sí, más o menos. Eso es un dicho costeño y eso lo trajo el Corpas, Ah, gonorrea, no de sabía. que es cartagenero. El DJ en el momento él es cartagenero, entonces él saca esta idea de algo que cantaban los niños cuando iban pidiendo, creo, si no estoy mal, creo que era pidiendo dulces o cuando iban de puerta en puerta y ellos cantaban así, es que tintililillo, y decían no te rías, que la mochila está vacía, como pidiendo cosas. Entonces la idea de ese tema, cuando él sacó esa frase, que la volvimos ya como el coro, era porque queríamos narrar muchas cosas que en el rap pasaban en el momento, como a veces por rangos o por ignorancia de las personas, a la gente se les daba en la cabeza para eventos, ¿sí me entiende? Como que los llamaban y le decían que no había plata y mentiras que sí, y entonces era un presupuesto participativo y ¡fum! Para el bolsillo de otro, y a usted un tampico con pastel de jamón y queso y chao. Clásico. Clásico. Eso pasaba mucho, entonces como que nosotros quisimos coger esa canción para narrar un poco eso que fue nuestra realidad en ese momento. Qué chimba. Ese tema es muy bueno y el video es re bacano. El de Payaso también es un parche. Payaso. ¿Eso fue la misma época? No, Payaso ya es más nuevo. No te rías fue el primero en el 2000. Payaso ya fue en el 2004. Ok. Sí, y en la mitad de esos dos había uno doble que se llamaba Qué Vivencias. Sí lo vi también, cero Sí. parche, weón. Uf, Esa fue como la discografía de RH. sí, muy bueno. RH pegó muy duro acá en Bogotá, también se escuchó mucho. Sí, la verdad que ese Influyó grupo mucho. a mí fue el que me abrió las puertas a la cultura del hip hop colombiano. Se volvió como un grupo representativo y salió de representar la ciudad de Medellín a que fuera como un grupo nacional, que fue
mi primera experiencia en llegar aquí a Bogotá y que la gente conociera mi música fue por RH Clandestino. ¿Eso en qué año fue? ¿En qué año llegaste acá? 2001, 2002, ya habíamos venido como ahí en el Parque Simón Bolívar y el Rap al Parque pues estaba creciendo como tal y fue de los primeros Rap al Parques ahí y llamaron a RH a estar y fue muy chimba. Eso creo que fue más o menos 2001, 2002. Oye, Nea, ¿y cómo producías tú? O sea, ¿cómo empezaste a producir? ¿De dónde sacaste los corotos? ¿Cómo eran los corotos? ¿Cómo fue eso? Bueno, ya empecé a producir. Primero yo también hacía eso del mixer y esas cosas en mi casa, pero pues cuando vi al Pasco aprendí más y luego ya los dos empezamos a adquirir más conocimiento con este parcero el amarillo que te digo y empecé a producir con sampler y secuenciador. Que eso ya fue muy chimba, yo me acuerdo, así producía mucho a Tribe Called Quest al principio y era con un sampler, un SU10, era una chimbaita así perro como de unos cuantos padcitos y de ahí sacaba yo el banco de sonidos y yo lo esclavizaba a un secuenciador que también era llamada, que se llamaba el QY 300. Entonces él tenía su tecladito y ahí podía generar uno la secuencia. Entonces, digamos a mí, para tirar allá y que no se trocaran y que cuando uno le diera play ellos sonaran, yo me alcanzaba a robar, por decir algo, el bombo, el revolante. Si le ponía un Charles y un sampler, el man anulaba algún sonido, sonaba raro, ya no le daba la memoria en el momento. Claro. Entonces, bueno, vamos a poner de aquí el bombo y el revolante y un sampler y me hago el charlecitos con el secuencia. O quiero toda la batería análoga, entonces vamos a tocar todo allá. O basé en una consola y dejé el beat allá para luego secuenciar con el sampler o dejamos un espacio allá para el sampler en una consola de 8 que había y ya lo tocaba dispararlo en vivo, ir a cazarlo allá análogamente. Puro retas, niño, eso era como cosiendo. ¿Y cómo así? Qué chimba que la gente hoy en día no se tome el trabajo de hacerlo, weón. Mucha gente yo conozco y no, qué chimba hacer beats o tal, mismos MCs, weón. Ajá. Y bueno, siento que tampoco existe la necesidad que existía como antes de uno como MC decir, bueno, me hago mis beats también y venga a ver cómo hago para hacer mis beats. Ya no hay, ya por eso nadie lo hace y hoy es muchísimo más breve, güey. Hoy es solo tener un computador y ya, güey. Sí. En cambio, antes mira todo lo que tocaba hacer, güey. Qué galleta. Sí, qué galleta. Una galleta, pero perro. Pero eso también era una magia, la hijueputa, por lo mismo. Porque uno cuando veía algo sonando, uno no las creía. Claro. Pero yo cuando le podía dar play a algo en la consola y era la voz de uno encima de un video, uno, marica, está sonando una canción. Sí, claro que no las creía, era una magia. Ahora obviamente ya tirarse un beat y grabar una voz es más sencillo y esa magia ya... Unas horas. Obviamente el que quiera conservar la magia que es rechimba, pues obviamente maravillarse con lo de uno cuando uno se escucha grabado y decir que hijo de puta tema, eso es una chimba, ojalá no se pierda nunca. Pero obviamente la mística de lograrlo en el momento hacía las cosas más... No, sí. Y los tiempos eran mucho más largos de todo, weón, para hacer las vueltas. Claro. Todo se alargaba mucho más. Lo que hacía que sí, cuando lo escuchabas era como, uy, marica. Yo creo que sí es que por eso... ¿Los temas antes eran más largos o qué? Porque uno sí era muy gomoso, uno, uy, perro, qué chimba de vino. No me vaya a mochar la rima. No, hasta de pronto sí, ¿Tiene 18? No me quite las últimas dos porque corta la idea. Claro. Y esos temas de 7 minutos. Sí, perro. Sí, claro. Y por eso también se demoraban tanto sacando álbumes y vueltas la gente. Claro. 2 álbumes por año y sale. Que pues el tiempo de producción. Pero 2 álbumes por año es harto, güey. No, me refiero a ligas mayores, digamos. A los gringos así que la rompieron, hasta ellos hacían solo 2. Y a veces ni eso, uno al año a veces. Marica, hacer un álbum al año ya me parece una proeza, ni la hijo de puta. Sí, todavía en estos tiempos me parece. Pues pille que usted veía la discografía de Wu-Tang y sacaba un disco de Wu-Tang, que estaban los 9 y todo. Era una hazaña. Se demoraba muchos años cuando uno, obviamente, el que más pegaba, listo, vámonos con el primero de Method Man, el primero de Raekwon, el primero de Ghostface, y así, y uno, ¿cuándo saldrá el primero de You Got? A veces lo van a dar por allá y último, no, vamos a ver ese disco en 9 años, weón, porque era muy difícil. Claro. ¿Me entiendes? Una persona con esas capacidades tratando de comercializar un montón de cosas, y lo que vos decís, perro, es verdad. En cambio ahora, imagínate, con las plataformas.
Yo no sé cuántas canciones salen cada viernes. ¿Cuántas? A nosotros nos dijeron la otra vez, salen como aproximadamente 2.600 canciones en Colombia, güey. Al viernes, en Colombia. El viernes, güey. 2.600 canciones colombianas. Sí. No me joda, güey. Cada viernes. Por ¿Cuántas eso, ocho y no hay? eso es botar la música, ñero. O sea, de hecho, o sea, a mí me parece que estrenar el viernes de lanzamiento no aguanta porque, pues si uno no es un artista super guau, se ve sepultado en la mitad de todos esos lanzamientos de gente más grande. Yo prefiero lanzar jueves. Digamos. Sí, igual si uno lanza los jueves, igual alcanza a caber para lo de novedades de viernes y todo eso. Igual, o sea, lo permiten, pues. No, y hay mucha contrariedad con eso. Yo soy muy romántico de decir, tengo un disco, quiero sacarlo. No, un sencillo cada 2 meses y luego cuando lleves 4 va el disco y... Pero ¿por qué no puedo sacar mi disco? ¿Qué pasa? O sea, es porque, a lo bien, eso es un mar de música que usted queda ahí un pececito nadando que eso se pierde. Sí, exacto. Tú sacas un disco y el bombo que le puedas dar al disco en 8 días y eso, porque por el fin de semana y ya después viene otra tanda de gonorreas. Entonces, si tú dejas un solo disco con 10 temas, marica, no te van a escuchar ni la mitad, güey. O sea, ya por la manera en la que está consumiéndose la música. Y lo complicado como de esas tiendas es que te llega, o sea, a ellos les llega como un lanzamiento tuyo, si pillas, no te llega como un álbum de 10 canciones, les llega como un lanzamiento, o sea, es lo mismo que sacar una canción o un álbum. Es la misma fuerza por un álbum que por una canción. Entonces exacto, uno preferiría estar sacando es más bien de a sencillos y luego concretar todo en un álbum. Porque sí, es lo mismo, para ellos es lo mismo, sí, qué triste. Es botar la música, lo que dice el Calo. Sí, bueno, y uno sudando resto y haciendo la vuelta y pues baila. ¿Tú cómo llegaste a eso? ¿Tú como que le creíste a las plataformas digitales de una o fuiste la gente que dijo, no, espere y tal, no me voy a meter? Uno, es que yo creo que inclusive a mí ver personas, o sea, tratar de mirar a los lados y buscar personas de mi generación es difícil, gonorrea. Muy difícil. Pero es pues como el Method Man de Estados Unidos, weón, que se ha mantenido relevante con los que están ahorita, weón. Es difícil, weón. Muy difícil. Y siento que hace mucho, el ego, el orgullo y todas esas cosas son los que no permitían dar ese salto. Porque es como... purismos, ¿no? Como también un purismo ahí todo raro. Y el purismo, lo que vos decís, el salto ¿cuál era? Es como, parce, no me van a seguir escuchando así, me van a empezar a escuchar es así. Hay que ir a dar ese salto. Que antes había que llevar el video a un canal para que lo vieran. Ahora ya tenés tu canal en YouTube, aprende, mira a ver cómo hay que hacer con eso, estudia. Listo, puedes montar ya tu video en YouTube, va. Antes sacabas un disco, ahora un CD ya ni reproductores de CDs hay. Listo, ¿qué queda? Una plataforma. Bueno, vamos a hacer cómo funciona eso de las plataformas, así, saltemos allá, qué chimba. Uy, parce, y hay muchas personas que lo que vos decís del purismo y el orgullo, no aceptar que los reflectores giran. Claro. Entonces, como claro, ya no está mi generación, está esta generación, pues quiero que esa generación también me consuma, tengo que empaparme de esa generación. Obviamente desde mi estilo y desde mi esencia, ver qué es lo que le gusta a esa generación. Y uno ahí descubre, si uno quita del lado el ego, la vanidad, el orgullo y aprende a ver las cosas de una manera muy objetiva, uno descubre artistas increíbles. Vienen artistas después de la generación de uno increíbles que generación tras generación uno dice, pero este man tan teso, y le dicen a uno, hey, vamos a hacer algo, y le dicen a uno, ay, yo te escuchaba. Qué chimba, para mí es un honor descubrirte y que quieras hacer una canción conmigo hasta la fecha, ¿sí me entiendes? Entonces yo siento que lo que ha mantenido vigente es eso, que a mí me encanta escuchar cosas nuevas y maravillarme, así como en algún momento a mí me descubrieron y a la gente le pareció una chimba, a mí me parece una chimba ir a buscar cosas y yo decir, perro, ese man es de acá, sí, ¿cuánto lleva? No, pues el primer tema que pegó duro es de hace 1 año y este es él, mire, escuche, y uno, perro, eso está increíble, está una chimba. ¿Sí me entiende? ¿Qué diferencia tiene que el man haya empezado hace 1 año o lleve 15? Ninguna, si la canción está chimba, si a vos te gustó, para de contar, le gustó y ya. Claro, eso es lo que lo hace a uno, sí, pasar el tiempo, güey. O sea, como atravesar el tiempo, como estar pendiente de eso. De hecho, sí lo hemos hablado con el Calvo,
como lo importante que es, exacto, reconocer a la nueva generación que viene y a las que vienen detrás de ellos también, ¿por qué no? Y apoyarlas de alguna manera y colaborar, exacto. Por eso es que sí, porque Method Man, digamos, hace lo mismo allá, Sí. exactamente lo mismo. Sí. Las nuevas cosas que hay, los Y nuevos exacto, chimbas, dinero. tin. Y Snoop, pues Ajá. personas que como que han trascendido y ya son icónicos. Sí, Sí. pero... Así me entiende, o Nas. O sí, varios que uno dice, perro, yo se me crecí escuchándole hasta la fecha. Como, qué chimba eso. Parce, que uno le pregunte a un pelado ahora de 17 años, 18 años en Brooklyn por Nas. Y sabe quién es Nas, obviamente, le gustan los temas de Nas. Y gente que va, o sea, el papá, digamos ahorita esa gira que están haciendo de Wu-Tang con Nas, New York State of Mind. Uy, qué gonorrea, weón. Y qué chimba usted pillar en el público, perro, el papá llevando al hijo porque los dos son fans de Nas o de Wu-Tang. Qué chimba que eso suceda. Sí, qué estilo. Hacia los rock and roll. En el Sí. rock and roll pasa resto de eso. Marica, es que el hip hop ya lleva 50 años. Creo que hoy o ayer estaba cumpliendo 50 años, gonorrea. Claro, Uno ya no son las dos cree. generaciones. Perry, quería devolver un poquito a cuando ustedes empezaron y volvieron, pues, RH clandestino, toda la vuelta. Cuando tú empezaste a hacer los videos, y no sé si me estoy adelantando mucho o ese intermedio, pero bueno, algo que personalmente quería preguntar mucho es cómo se conocieron con el Judío y cómo empezaron a hacer música entre Cali y Medellín. Fue por los Nandes. Ok. Esos parceros, sin estar acá, creo que la cultura de Colombia también le debe mucho a los Nandes, parce. Muchísimo. Personas perro. que desde Chicago venían hasta acá a sembrar cultura acá, estando radicados en Chicago. Y ellos son caleños. Perro, yo estuve buscando ese dato y no quería pasar por ignorante y preguntarte de dónde eran, pero estaba casi seguro que era caleños y no paisas. Ellos son caleños. Marica. Entonces, Pero uno busca y dices un dúo colombiano. Ah, sí, porque Los como están Pirosos, radicados en Colombos. Chicago, entonces ellos representaban era Colombia, que era muy chimba. Entonces ellos, obvio, llegaban a Cali y de ahí en una de esas andadas y de pillanos, de nosotros conocernos, ellos llegan con Matanza Danza, que era el grupo del Judío. Matanza Danza. Y ahí ya empezó como una relación y empezar a expandir ahí como el espectro. ¿Y eso se hizo en Medellín o se hizo en Cali? En Medellín, O sea, ellos fueron allá. sí. ¿Y qué tal, weón? No, ¿Qué tal fue el junte de esos parches? Muy chimba. Yo me acuerdo que la primera vez que yo vi al Judío, que lo conocí, fue que el Nando me mostró un video que tenía de él improvisando. Y ese man cogía una revista y empezó a decir que los Nandes, que este disco no sé qué, y era señalando y cogiendo objetos e improvisando. Y para la época eso era, parce, sí, yo me acuerdo que ese video fue muy viral en su momento de donde se podía ver o en donde tenía uno acceso a ver esas vainas y era muy chimba, weón, el man obviamente se dio a conocer. El Judío fue una persona también que marcó un precedente. Entonces al ver un man tan talentoso y que él haya llegado, uy perro, ese es el man que me mostraste la otra vez en un video. Obviamente también yo creo que eso, uno a veces esas cosas las da por alto, pero yo siento que eso, parce, aquí era muy difícil tener una cámara y grabar huevonadas. Para eso no era tan fácil. Pero los manes como estaban en la USA y para ellos no era tan raro llegar acá con una cámara y empezar a grabar. Entonces obviamente le mostraban a uno cosas gracias a esas tecnologías que para uno en el momento era muy difícil acceder a ellas. Los manes estaban muy adelantados a su tiempo, rítmicamente, líricamente. Claro. Viejo Nández era esa canción, la de letras. La de Sí. Nando, ese es que aparece. Y en una ocasión. Claro, pues imagínate lo que tú dices, imagínate vivir en la USA, weón. También la información te llegaba más rápido, como... Claro. Por eso es que acá era Y los como marica, beats. sus manes vienen del futuro, weón. Ese parcero es un coleccionista impresionante, Nando Nández. ¿El Nando o el viejo? El Nando. Ok. El Nando Nández. Qué coleccionista de música ese man. Ese man a todos los conciertos que vaya en la USA, el artista siempre le firman los discos. La colección de man, le digo pues que una plática. Y todos los discos están firmados porque, parce, dígame qué artista. Ese man antes llegaba, weón, el artista era como, hey perro, y él mostraba su discografía y el artista es como, venga, déjelo pasar. Claro. Uy, parce, venga, yo le firmo todo eso, porque cómo no va a ser reconfortante para un artista que llegue un fan y le muestre toda su discografía. Entonces llegaba donde que Here's One, parce, me va a firmar los discos, pues tráigalo. Cuando el man, uy, este man tiene del primer disco que yo saqué hasta la fecha.
Weón, como el artista cómo se va a sentir ahí. Claro. De manera uno que llegaba a todos los conciertos así, el que fuera. Giza, RZA, Wu-Tang, KRS-One, Ghetto Boys, el que fuera, Bone Thugs-n-Harmony, todo, el man todo lo coleccionaba. Entonces usted llegale con toda la discografía de un artista, weón. ¿Cómo no vas a dar la plaza a eso? Sí, parce, el man pa' qué, así fue que conocí yo por estas personas que también se les debe mucho. Muchísimos hicieron una música muy violenta en esa época. Sí. Y además, bueno, quería seguir hablando de la producción en el hecho de que la producción de ustedes era muy diferente a lo que estaba pasando en el resto del país, porque ustedes casi no sampleaban, ¿no? ¿Tú no sampleabas? Sí. Casi no. Por lo que te digo, lo que conté ahora de la manera de hacer la música. Entonces vine de una escuela muy de... Análoga. Sí, y de tocar, de hacerlas. Entonces eso le dio cierto color. El color de la K-Music mucho lo asocian con el rap, con el color que cogió el rap del sur en Medellín. Entonces la gente asociaba mucho que pensaba que yo era de Envigado, porque yo le di pues al principio ese color a muchos de los artistas que yo producía, sea El Paso, y ellos eran de Envigado, estaban ubicados allá, y yo iba ya mucho a parchar allá en Envigado también, porque Mary Ellen era también de Envigado. Entonces pues yo mantenía mucho por allá y empieza como a crearse esa cultura de Envigado. La gente asociaba mucho que la K-Music era como, ese es el rap del sur. Lo que te digo, que allá era muy marcado el rap de la nororiental, el rap. Empezaron a asociar que la K-Music era como ese color del rap del sur, Caña Brava y todo esto. Y yo tenía ese color porque yo me acuerdo que yo empecé a producir con un JP 8000, que yo lo pude comprar y para mí fue una joya. Me duele mucho hoy en día haber salido de él. En algún momento uno pensaba que no, y empezando a renovar tecnologías, no dice, esto ya no, y fue puta, y me duele. Porque con ese JP 8000, Dr. Dre hacía muchos sintes, yo lo conseguí por eso, y cuando lo tuve, cuando llegaba uno a ese pitico decía, oye, marica, este es el mismo pito que usaba Dr. Dre, el mismo, de una va. Entonces vengo mucho de esa escuela, también West Coast de producción. Total. Entonces me gustaba mucho ese color. Sí. Por eso tenía ese color particular en el momento, obviamente a la manera de uno, pues. Uno, porque pues obviamente esas personas eran nuestras influencias, nosotros estábamos tratando de adquirir un estilo. Y dos, por lo mismo, cuando se llega a un color propio, pues uno ya se quiere afianzarlo y quedar ahí con el color propio. Claro, y ese disco, por ejemplo, ese disco ese Al Paso, de Calma y Espera, qué beats, ¿cómo fue esa vuelta? Ese disco lo produje con El Amarillo, entonces era muy bacano porque yo iba al estudio de él donde se grababa. Cuando eso yo todavía no tenía la capacidad de grabar, solo de producir. Entonces yo empezaba mis beats en la casa, como te digo que lo hacía, y me iba ya con mis aparaticos para allá y vaciaba. Entonces ya El Amarillo terminaba de complementar el beat si le faltaba algo, ya se podía vaciar a un computador. Me acuerdo que era de esos Mac viejitos que eran así como una manzanita, que era una pantalla esas de televisor viejas. Ajá. Y ya él ahí ya grababa las voces y todo, y él era ya un mago para eso y un músico increíble. Entonces ese disco fue todo hecho así. Me acuerdo yo produciendo en la casa con ellos, listo, ya esta canción como la ven bien. Yo editaba, y ya me iba con eso allá a terminarlo. ¿Cuántos discos sacaron? ¿Cuánto fue el tiraje de esa vuelta? Me acuerdo que al principio, que era solo CDs, uno lograba sacar entre 500 y 1000 CDs y se vendían bien. Si necesitaba una segunda edición, uno lo volvía a sacar, porque pues... Era prensado. Era prensado y la manera de tener el disco era CD. Sí. No había más. Ponle cuidado. La primera vez que yo me escuché en un CD, que llevé un quemador. Ay, perro. Yo con eso ahí en primer computador. Y cuando, listo, ya, tire esas canciones allá, eran a 2X. Sí. Quemador a 2X. Sí. No, listo, ponga a quemar, todos ahí. Qué tensión, no, perro, vámonos un rato, espere que eso quede a 2X. Eso se demoraba como 2 horas quemando un CD, huevo. Pero cuando uno tenía como ese CD quemado y vamos a escucharlo, eso era una magia, perro. Oh, perro, sí, ¿sabes? De hecho, pilla que ese disco, el de Sea Al Paso, el de Cali Rap Cartel y el de Asilo 38 de La Hoguera fueron mis primeros discos, no, de homenaje. Fueron mis primeros 3 discos originales de rap colombiano
que compré alguna vez en la tienda de los de Sescoenlace. Ah, qué chimba. En Vietnam, en San Andresito. Andresito de la Y 32. perro, ese disco de Calma y Espera era muy gonorrea porque era muy distinto a todo lo que estaba sonando también en esa época. Qué chimba. Muy chimba eso. Y bueno, yo no sé si estamos yendo en orden cronológico más o menos cuándo fue que... No, un poco sí. Yo quiero que pasamos de devolverme un poquito RH de un pronto. poco a lo de Yo quería Music. preguntar cómo fue el proceso tuyo solo, o sea, como de evolucionar ya a grupo, de RH a decir, listo, Quiño arranca Claro. su ramita. Sí. ¿Cómo pasó eso? Uno porque RH, digamos, Corpas emigró, Brad también, se fue desintegrando, fue difícil tenerlo. Y la verdad yo siempre tuve miedo yo siempre me sentía muy bien en un grupo, respaldado por eso. Y la verdad era como cuando Corpas estaba yendo, él me dijo unas palabras que a mí nunca se me van a olvidar. Me dijo, perro, RH clandestino es usted, si nosotros existimos es por usted. O sea, si el grupo se acaba, usted sigue, o sea, entienda que esto pasa. Yo sé que usted dice que ya sin el grupo usted ¿qué más va a hacer si el grupo se acaba? No, siga porque usted es el que hizo que esto existiera, entonces ¿por qué no va a poder seguir solo? Y ahí me quedaron retomando las palabras y yo dije, bueno, con cierto susto voy a sacar mi primer disco, pero igual seguía haciendo fue música con gente. Pero obviamente yo hacía mi vida, hacía mi letra. Hey, perro, ¿te querés montar en este coso? Entonces, claro, estaban todos los panas que yo producía en el momento, el sello, K-Music. Entonces, hey, vamos a hacer un tema, se da el paso, vamos, hey, uno con las placas, vamos a hacerlo. Hey, uno con vos solo, hey, vamos a hacerlo. Uno yo solo, venga, hagámoslo. Cuando me di cuenta tenía 20 temas, 21 temas, creo que trae el disco, Quiño Parchao. Yo dije, pues esto ya es un disco. Y así me decían Lando Nández, porque fue con él el que lo prensé, fue prensado en Estados Unidos y él fue el que me ayudó a prensarlo. Y venga, saquémoslo entre los dos. Yo ahí hay temas con los Nández. Claro. Él me decía, ese trabajo está muy chimba. Venga, saquémoslo. ¿Cómo le ponemos? Y yo, pues yo no sé, weón. A mí me dicen Quiño, yo soy Quiño, pero yo estaba pensando que esto volviera un disco, era mi necesidad de hacer música. Y me dijo, parce, pues yo toda la vida le he dicho a usted Parchao, weón. Marica, el trabajo, ¿cómo se llama? Quiño Parchao. Y mucha gente piensa que ese es mi nombre completo, Sí. que mi chapa completa es Quiño Parchao. Y ahí salió el primer disco y perro, ese disco fue el que empezó mi historia. Y en realidad fue un disco que aquí, inclusive tuvo más repercusión en mi carrera eso que los discos de RH. Ese disco de Quiño Parchao es el que muchos parceros hoy en día de esta generación nueva me dicen, el primer disco que yo tuve y que compré original fue el de Quiño Parchao. O la primera vez que yo compré un CD o que empecé a escuchar rap de Colombia fue por el Quiño Parchao. Y fue algo que para mí, obviamente, yo lo tengo que aceptar, era mucho la inseguridad de creer de que uno podía, ¿sí me entiende? Yo sentía ese respaldo de otras personas y a mí ese disco me dio la fortaleza de saber que yo podía edificar una carrera con mi nombre, como Quiño. Oiga, salud por eso. Salud. Aquí con este chirrinchi artesanal de Montes de Panela. A ver, Aquí prueba esa vuelta desde San Francisco, Cundinamarca. Eso es lo que tomamos aquí en la tierrita. uy, perro, Es una está bendición. bien elegante. Es una buena vuelta. Medicina, Sí, esto es que tiene sauco. pero está bien chimba. ¿Ya lo probó? No. Breve libera. Está bueno. Sí. Sí, los parceros de Monte de Panela se hacen tremendo chorrito. Oh, qué rico, parce. Tiene como un picantico por allá, todo chimba, ¿no? Tiene ají morita Ah, disculpa. Disculpame. y jengibre. Sí, una chimba. Ahí encuentran la información ahí. Ahí está la vuelta. Montes de Panela. Delicioso chirrinchi artesanal. Y volvemos después de esta pausa comercial. Ay, me se acaba el pitito. Pero imagínate, los comerciales de acá son una chimba. Sí, oiga, parce. Y bueno, entonces, K-Music, empezaste a producir esa vuelta. Pero Ajá. yo quiero ir a cómo resultaste haciendo una película, weón. Quiño Otro rollo. hizo una película que es increíble. Todavía está en YouTube. Yo Todavía la vi está desde en YouTube, YouTube. todavía Es está. increíble. Tienen que ir a verla. Es una película que se llama Hoy Martes, que es una chimba de película, weón. Yo no la he Como, pillado, parce, es yo no una sabía ese dato Ya está ahí. perro, es muy de Don Quiño. pro, weón. Porque además
tuviste un casting re áspero, weón, de una altura re guasa. Sí. Un nivel re pro, pero cuéntanos. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se te ocurrió hacer una película? Bueno, yo siempre vi que en la cultura de hip hop era muy normal que también el audiovisual se destacara y Tupac, Ice Cube y esas personas, y yo dije, parce, el rap es muy histriónico, tiene que ver mucho también con esa parte, y eso lo adquirí allá, esa influencia gringa donde yo decía, perros, si estos manes pueden hacer películas y salir en películas, ¿por qué no vamos a poder hacerlo acá? Vamos a hacer una película de raperos, qué chimba, hecha por que los actores sean raperos. Pero entonces eso escaló a algo más chimba porque Ojo de Gato Films, que es con la persona a la que leo mucho en mi carrera también, nos juntamos, y otro parcero, Camilo Gil, que era Nación Latina en el momento, yo les dije, yo tengo este guión. Me acuerdo mucho que yo había hecho ese guión en una libreta esa, es que Jim Book. Ahí tenía yo ese guión, sí, que era como la Jim. clásica. ¿Carta o oficio? Carta. Y entonces yo le digo, Gato, pues, hey, qué chimba, yo quiero hacer algo así. Me dijo, sí, pero entonces la historia que tiene, y yo, pero te estoy diciendo es porque yo tengo esto. Léalo. O sea, solo yo lo hice a mi manera. Y el parcero lo leyó y dijo, parce, eso está una chimba, huevón. Hagamos un piloto. Era supuestamente un piloto de una serie, pero pues quedó como el capítulo hoy martes, por eso dura como unos 43, 45 minutos. Pero en ese momento me di cuenta yo que es que hacer 45 minutos de algo es una cosa muy hueputa. Sí, fueron meses y esfuerzos y todo. Entonces él coge y llama a Camilo y le dice, este man nos puede ayudar. Vamos a volver esto un guión cinematográfico. Entonces ya cogieron mi historia, entre todos lo volvimos un guión y unimos fuerzas. Entonces ya era como Nación Latina, Ojo de Gato Films y K-Music impulsando ese proyecto. Yo les dije, mi idea es esta y esta y esta. Empezamos a castear rappers, a los panas, como, parce, este man puede ser este, puede ser este. Al Wolfgang. Uy, este man es muy bueno, huevón. Este man, pongámoslo de esto, que este marica lo quiere la cámara, no le tiene miedo, se aprende los textos, está muy bien. Pam. Y así fue. Y entonces ellos tenían en ese momento ya contacto con el medio audiovisual y le propusieron esa idea a Fabio Restrepo, a Álvaro Rodríguez y a Tatiana de los Ríos, personas que sí eran actores y le dieron retaquilla en ese momento, o sea, sí, siempre han sido retaquillas. Y fue una chimba porque ellos lo que hicieron fue leer la historia y dijeron, esta historia está muy chimba, esto es hecho, lo van a hacer ustedes a nivel independiente, a mí llévenme, denmelas. Entonces empezó también uno a buscar patrocinios, vea, a venir tal, entonces nos conseguíamos el hotel, nos conseguíamos las comidas, etcétera, y eso era una hazaña, la hijueputa, porque en ese momento rodar valía por ahí $1 al mes. Un palo al mes, al día. Sí, un palo al día, porque las cámaras, los discos duros, todo. Que a veces cuando nos iba bien el día podía valer entre 500 y 700 dependiendo de lo que había que hacer. Pero imagínate, en ese momento uno conseguirse, bueno, vamos a rodar 20 días. 20 palos tienen pelos, perros, en el momento. Todavía, güey. Claro, yo me acuerdo que nosotros teníamos imagínate en esa época, gonorrea. Y Wolfgang y yo teníamos un negocio de sándwiches. Y al quinto día ya uno dice, perro, ¿trae sándwiches? No, marica. Cámbieme el menú, huevón. No trae sándwiches, traigan que sea arroz chino y pollo, huevón. Porque, perro, eso también lo descubrí. Arroz chino y pollo para una producción, niño, eso se multiplica como Cristo el pan. Es lo único, es la única forma de mantener Cristo drogando en pan. Sí, entonces así se hizo. Y luego editar, qué camello. Pero fue muy bonito, es como el hijo bobo, dicen por ahí, pero eso está lleno, obviamente. Nosotros estábamos ahí aprendiendo a conocer. Cometimos todos los errores, pero eso fue una escuela para un montón de personas que hoy en día hacen parte del medio audiovisual. ¿Sí me entiendes? Se me van, pueden estar en productoras de videos hoy muy grandes, en canales de televisión, en todos. Y eso fue la escuela para un montón de gente, parce. Qué buena. Eso fue lo más chimba. Y es muy buena, parce. A mí me gustó mucho, es muy chimba, güey. La película Gangsta, perro, ¿no? En YouTube, hoy martes, güey. Sí, tú le pones hoy martes, ahí está. Hoy martes, Quiño, y ahí sale, pum. Yo voy también a hacer la tarea. Que no sabía que peliculón. Y además sale la mamacita de los cuadernos de uno de esa época, como Tatiana de los Ríos, la piroga con el lunarcito aquí. Excelente, güey. Sí, güey, eso fue un logro muy chimba para nosotros. No, y qué chimba que te hayas parado a decir como, pues hagamos una peli. Nosotros, esos estrenos en un festival de cine que hacía Víctor Gaviria. Ajá. Y él editaba y era muy pana de Nación Latina. Y él llegó en día y entró allá. Y estábamos editando. Y el man, ¿qué están haciendo? No, ¿qué es esto? Y el parcero le dio play, donde llevábamos como 15 minutos de edición.
que cuando llevamos esos 15, ya llevamos por ahí 2-3 meses para ver esos 15 minutos, era un gallo. Claro, ¿no? Un Y me gallo imagino de puta cómo en era el editar esa momento, mierda. claro. ¿Eso era digital? ¿Ya era digital? Sí, pero igual. ¿Qué año fue? ¿Qué año fue? Uy, hoy martes, eso puede ser que 2008, Como 10. 2010, Por 2008. mucho, 2007, 2008 más o menos. Pero en ese momento a nivel independiente, Víctor empieza a ver y se engancha porque van 3 minutos y nosotros no, pues ese man ya se va a parar, se va a ir, un man tan ocupado. Entonces el parcero le iba a quitar y no, déjelo. Y se vio los 15 minuticos que llevábamos editados y nos dijo, ¿sabe cuál es el mayor logro que ni siquiera yo en mi vida he hecho esto? Y el mayor logro, el que yo les voy a dar, sí, tiene errores, sí, está así, sí, está así. Pero el mayor logro es que la estoy viendo, así nos dijo. El mayor logro es verla, porque aquí nadie se ha puesto los pantalones ni las huevas para hacer algo así. Exacto. El hecho de que la esté viendo, ese es el mayor logro. No vayan a parar de hacerla. Y cuando la tengan, yo se las pongo en mi festival. Porque el solo hecho de yo salir al festival a decir, miren esta vaina que se hizo a nivel independiente, estos pelados locos que ni saben cómo la hicieron, pero la hicieron, ese es su logro. Porque aquí todo el mundo obviamente está esperando el fondo del cine, no sé qué tan, y poder robar una peli como él lo hacía. Pero nosotros se fue como, ¿cómo hay que hacer esto? Así, venga, vamos a ver cómo hacemos, pero lo hacemos. Y eso fue lo que el man nos dijo. En el momento, el mayor logro para mí es que estoy viendo 15 minutos de algo que ustedes, sin esperar quien les ayudara, lo hicieron. Sí, parce. Y es una película como de Rápido y Furioso, nea. Persecuciones, balaceras, pues. Ay, nada de locos, Qué estilo, ya Sí, quiero sí. verla. Es una chimba. Tiene su Una magia. chimba, weón. La peli tiene su magia. ¿Y tú de dónde sacaste la idea? ¿Cómo se te ocurrió todo y como la A escritura? mí también la me gusta historia? mucho, yo soy muy cinéfilo y siempre me ha gustado escribir y yo tenía esa historia por ahí en un guioncito y por ahí tengo otras y pues obviamente O sea, lo sigues haciendo. sí, pero no he tenido mucha gente, muchos parceros que han visto esa peli, inclusive de afuera, de Estados Unidos y todo, y cuando yo voy por allá a giras o en España, me dicen, perro, hacete otra cosa como hoy martes, y ya los recursos son más grandes, y me dice, perro, si usted se hace eso así, ya le va a quedar mucho más chimba. Suponga que usted quiere venir a hacer cosas en España, aquí ya tenemos camarógrafo, sonido, todo, y todo ha evolucionado más, y en Estados Unidos me dicen lo mismo. Entonces me dicen, como donde usted se haga una historia internacional, obviamente ya todo lo que se aprendió más eso, pero uno va a ver y Y obviamente... además también las plataformas de todo eso ha cambiado. Ajá. weón. Eso es Netflix, Tim Pan, chao papi, Sí. mira. Nosotros hicimos ahorita una con Jennifer Arenas, que es una parcera actriz, y nos fuimos para New York y más o menos tenía la misma esencia. O sea, es como, marica, ya hay una buena cámara, hay un director de cine, ya escribió una historia. ¿Cómo hacemos esto? Hagámosla como hoy martes. Yo estaba en Nueva York y ellos me decían, vos conoces gente, queremos hacer esto acá. Y yo, pues perro, sí, yo vengo aquí, yo conozco mucho parche, pues yo vengo mucho acá y es como gente que son muy panas. Toca hacerla como hice un día esto, les conté. Yo hice hoy martes así, pero en Colombia. Aquí creo que puede pasar lo mismo, entonces lo mismo. Vaya, busque los panas, que los quiera la cámara, que sean raperos, que nos digan, yo tengo este carro, lo pongo para la escena, en este carro podemos transportarnos para allí, vamos allí esta vaina de jugos que nos dejan grabar y aparte nos dan comida, etcétera. Es la misma. Montar la misma estructura para poder hacer algo allá y ya se vio una cosa mucho más bonita que inclusive fue presentada aquí en Smart Films y fue muy bacana en Bogo Shorts, fue presentada en Bogo Shorts. Hoy martes. No, la que hicimos por allá ¿cómo en se Nueva llama? York, se llama Dog Food. ¿Y dónde se puede ver? ¿Cómo Esa, lo podemos ver? esa sí no la montaron ellos a YouTube porque la pusieron a festivalear Obvio, y todo, y obvio. fue muy bacano. Y ellos la tienen en la plataforma, ¿cómo es? Movie, Movie. Movie, creo, bueno, es en una donde tú la compras, como por $1 y te la pillas. Voy a preguntar bien ese dato en dónde Ahora está. te pido el link Sí, ahorita de para una. que lo pongamos ahí, para que la gente la vea. De una. Qué chimba. Qué chimba. Yo no Oye, sabía, oye, esa no tú- sabía, perro. ¿Tú estudiaste algo de eso? ¿Qué has estudiado? ¿Tienes alguna profesión aparte de ser, al parecer, bastante, desde el rap hasta lo audiovisual, bastante... No, un Sí, hombre, sí. todo un hombre del renacimiento, weón. Pues digamos de la Bastante K-Music, yo me acuerdo, sí, claro, yo de la K-Music inclusive en la época hice un CD, un DVD doble que tenía 21 videos. Y todos esos 21 videos los grabé, los edité yo. O sea, yo tenía 2 camaritas análogas que grababan en el Super 8. Con esa camarita hice yo como 25 videos y todos era que yo iba, los grababa y los editaba.
Aprendí a hacer audiovisuales también. ¿Con Super 8? O sea, ¿con sí, cinta? Sí, con cintica, pero esos casetcitos pequeñitos. El mini VH. El mini DV. Sí, Epa. así, tal cual, mini DV, esas camaritas mini DV. Y así me hice yo. Ahí hay video, el primer video de Yoki Barrios. Hay uno de Sescro Enlace. ¿Cuál? El que hicieron con Blackstar en el metro, ¿lo hiciste tú? Ese lo hice yo. ¿Ese lo hiciste tú? Ese lo hice yo. ¡Oh! Ese video lo grabé y lo edité Uy, yo. perro, ese video. No sé si sabes la canción que estoy hablando. Uy, es un tema del underground. Vamos a tener aquí a Sescro Enlace. Sí. Y hablamos con el Batalla con 3X para que Que esos venga. son gonorrea. repanas de esa época. Y Perro. ellos llegaron allá y lo mismo con Yoki. Yo gomoso de, perro, quiero un video. Venga, yo le hago un video, perro. Pa, pa, pa. Y yo a mis 2 camaritas grababa y editaba y pum, sale video. Cuando yo me di cuenta, weón, había hecho 20 y pico de videos. Y en ese momento, pues, la industria era como, vendamos un DVD de videos. Se vendía Gonorrea. un DVD doble, ese era quemadito. ¿Cómo se llamaba? No, K-Music, tenía al frente K-Music. Era una carátula de DVD. Y todo empírico. Todo empírico, perro, pero ahí hay videos de mucha gente que también dejó una historia marcada muy bonita. ¿Y en qué De programa? De Tribu Merta, todos los videos de RH Clandestino, menos el primero, que el primer video a nosotros nos lo hizo Laura Mora, la de Los Reyes del Mundo. Sí. Ciclos, le debo mucho a esa parcera por ese video y ahí en adelante empezar a aprender lo que era el audiovisual y yo ya de ahí para adelante me hice todos los de RH, de Tribu Merta, el que te digo es Escru, Yoki Barrios y un montón de videos ahí que quedaron plasmados. Ya luego era como, lo que te digo, empieza uno a decir, marica, yo no puedo hacer todo, weón, o sea, haga el beat, mezcle el tema, masterice el tema, haga el video, edite el video, haga la carátula. Y ahí uno dice, uy, parce, está bien querer abarcar todo, que por la autosuficiencia, pero no, marica, ya no da más. Marica, ya. Marica, ya. Uy, claro, no, pero re áspero. ¿Y cómo terminaste tú haciendo la banda sonora de Rosario Tijeras, güey? La serie. Por Ojo de Gato Films. Lo que Ok. te digo, este parcero le debo mucho en mi carrera porque él fue el que le abrió las puertas a Teleset de Manrique, en Medellín, para que grabaran allá. Toda esa serie fue grabada en Manrique, Medellín. Entonces, él le decía al parcero, al productor, que también yo le debo mucho de mi carrera a él, a Juan Pablo Posada, yo tengo un man acá, parce, y él me decía, hey, perro, aquí van a venir a grabar. Usted haga, que en cualquier momento lo peor que pueda pasar es que esa música quede ahí y la saque usted. Pero hágase una canción que suene a esto. Entonces yo me hice la primera canción para esa serie con Wolfine y Mary Ellen. Entonces los puse a cantar ahí, pum, pam, pam, y yo tenía esa canción ahí guardada. Y pues lo peor que pueda pasar es que una canción más y ya, no importa. Y duele como buena. Entonces, Green Pack. el man un día me sí, llama. Green Book están las flores ahí. Bien por esa parce, qué rico. ¿Y qué? El man un día me llama y me dice, perro, convencí al productor de Rosario que vaya hasta su estudio. ¿Cómo? Llegó a mi casa, me dieron parche en el estudio y me dijo, usted hizo la canción, ¿cierto, gonorra? No me vayas a perder la vida. Si tiene algo para mostrar. Y yo, sí, perro, yo hice la tarea. Hágale que yo hice. También lo que es aprender a aprovechar las oportunidades. Hacer las tareas, Si claro. yo me hubiera hecho el huevón y ¿cómo que ya viene para acá con ese man? Y yo no he hecho nada. Yo había hecho mi tarea. Y ahí tenía la canción guardada. Y el man llegó y empezamos a hablar, yo a mostrarle mi música, tan. Cuando, bueno, en otros que él me dice que usted puede participar en esto, que tiene, que pueda servir acá. Y yo, vea esto. ¡Pah! Cuando le doy play a esa canción, se mandé una, uy, pues esta es la banda sonora de la serie. Claro. Esta canción va para la serie. Y una canción se volvieron 2, 3, 4, 5, 6. Terminé haciendo de un CD de 12 canciones, 11, porque la del Cabezote ya estaba, que la cantaba el vampiro de la clica. Y terminé haciendo la banda sonora de Rosario Tijeras y fue una banda sonora muy exitosa. Ellos la prensaron, RCN la prensó en CD y se comercializaba. Y fue una vitrina para un montón de raperos, porque ahí cantan, yo creo que yo, entre productores con los que me pude aliar y MCs, habían trabajando en esa banda sonora por ahí 30 personas. Entonces era una chimba porque fue una ventana para el rap colombiano. Mucha gente pillaba esa, ¿y eso qué es? ¿Y eso quiénes son? ¿Y eso qué suena? Eso qué suena, rap colombiano, vaya busque. Entonces cuando iban y cogían el CD y decía, esto lo canta Laberinto. Ah, ¿cómo así? ¿Quiénes eran Laberinto? Voy a ir a buscar música de Laberinto. Voy a ir a buscar música de no sé quién. Entonces fue una ventana
muy grande, perro, para todos nosotros, y siento yo que también para el rap colombiano, para otras personas que eran ajenas a la cultura. Eso siento que es como de donde se cierra también mucha gente, como por el hecho de ser underground o esos purismos, volvemos a eso, a los egos y a esas vanidades. Sí. No se dan cuenta que están perdiendo oportunidades a veces de justamente eso, ayudar a la misma escena, ayudar al mismo parche colombiano y a la misma gente, weón, si pillas, exacto. Sí. Igual hay que hacerlo bien genuino, o sea, tampoco hay que venderse, ¿no? Claro. Eso no significa que les estemos diciendo, no, véndanse al mercado, hagan lo que no. Toca hacerlo a su estilo. Ajá. Y va a llegar un momento en que su estilo converja con la necesidad del mercado y ahí va a ser un momento de brillar y aprovechar sus oportunidades. Ajá. Pero no hay que cambiar el estilo. Hay mucha Total. gente que intenta hacer esto y luego lo otro y y no hacen nada bien, ¿sí pilla? En cambio, yo creo que lo que pasó ahí, digamos, en ese momento fue que se cruzaron. No, y además el es hambre eso. con las ganas de El comer. universo conspiró. Sí, Hizo la tarea, weón, él mismo lo dijo, hizo la tarea. Esa es la weón. diferencia, si pillas, porque alguien, exacto, con ese purismo, esa vuelta, dice, ya, yo para qué voy a hacer eso, weón, y ni siquiera lo hace, o algo así, si pillas. Sí. Pero el man hizo la tarea y no se cerró la puerta del mismo, si pillas. Sí, no, y eso también generó otro color en mí, por lo que te digo, porque digamos, obviamente pues no fue muy difícil al principio. Uno mostrar una canción y que decía, nosotros queremos algo así, puedes hablar de esto y que suene así. Entonces ya es como, nunca me habían mandado a hacer una canción, yo empezaba a hacer mi como me daba la gana y hablaba de lo que me daba la gana. Claro. Ahora es como, queremos que hables de esto porque la historia lo requiere, este man es este personaje, necesitamos que describas esta relación entre estos dos y que suene más o menos a una cosa así. Entonces ya era como, No, pero ¿Y interesante qué? el ¿Cómo fue esa ejercicio vuelta? igual, ¿no? perro, eso fue de lo que más amplió mi cabeza como productor, porque realmente dejé de cerrarme, como vos decís, en algo que era un purismo. Si yo me hubiera puesto a pensar y le hubiera respondido a una persona de esas como, no, a mí déjeme, yo hago lo que me da la gana y le muestro, y si a usted le parece bien y si no también, póngale la firma que yo eso no hubiera llega a estado ningún aquí lado, ni estuviera claro. contando este chistecito hoy. Total. Claro. Claro. qué Y chimba. fue Rosario Tijeras y también la vendedora de rosas, ¿no? La Después. vendedora de rosas. Sí, es que a partir de ahí como que se abre la puerta. Y lo que te digo, gracias a Rosario se genera un color. Entonces la gente decía como, hey, yo quiero que suene algo así, eso lo hizo tal man. Con tales personas, porque yo no me puedo dar el crédito que eso lo hice yo solo. Grandes parceros a los que les debo mucho, El Amarillo, Il Wonder, que hoy en día es un gran productor de grandes artistas, y todo el montón de gente con el que produje esos discos y esas vainas. Entonces ya como que ese colorcito estaba. Luego vino Tres Milagros, que yo hice también la música para Tres Milagros y El Cabezote, otra serie, Las Santísimas, y ahí llegó Lady. Y en Lady también fue algo que tuvo un color muy bacano y muy particular, y fue otra de las músicas que también es muy chimba. Bueno, así es. Tuvimos aquí un break, un lapsus para pegarle a estas exquisiteces que nos trajo Leono Birria, que es comida mexicana deliciosa, parce. Birria es básicamente carne desmechada, así reembrujada con picantico, y ese caldito, eso que está ahí en la mesa, es un caldo donde uno se supone que tiene que sumergir las cosas. Y esto es comida para borrachos. Esto que hay al lado del parque de hippies, que es donde básicamente es como, ¿cómo se llama ese parque? ¿Tú conoces Bogotá? Claro, Real, el parque de los hippies, claro. Sí. Ahí abajo del CAI, media cuadrita, ahí queda Leono Birria. Y perro, esto es para tanquear antes de salir a perrear. Leono. Leono Birria. Véalo, Leono. Sí, esto está brutal. Ahí estoy. ¿No? Leono, yo hubiera querido mostrar el... Esto está loco, pero me lo comí muy rápido. Sí. Pero estaba muy bueno, ¿no? Muy chimba. Bueno, vamos a seguir porque no queremos antojarlos tanto, sino queremos entrar en materia, porque hay algo que también quería que nos contaras y más o menos que nos recuerdes de qué época era eso, en qué año hiciste, en qué año fue Hoy Martes. Yo creo que eso es como 2007, 2008, puedo estar equivocado, pero de pronto sí. ¿Cafeína fue después? Fue después de Hoy Martes, sí. Bueno, cuéntanos qué fue Cafeína, perro, porque eso era increíble, esa música fue muy chimba. Pero yo siempre quise tocar con banda en vivo. Y yo decía, qué chimba que la esencia de uno, que es el rap,
se fusione con una banda pues yo siempre he querido, es que igual ya pasa y me parece una chimba, pero siempre quería como que personas ajenas al rap escucharan rap, que se hiciera parte de su playlist musical, que pudieran escuchar una salsita, un rockcito, lo que quisieran, y un rap también, que eso ya pasa y me parece una chimba. Entonces yo decía, yo quiero que la esencia de una banda sea que sean MCs, o sea, éramos Wolfine, Mary Ellen y yo, pero que sea una banda. Y se formó Cafeína y esto tuvo mucha repercusión en el país, digamos, Radiónica en ese momento nos apoyó mucho, creía mucho en nosotros, éramos como una promesa musical colombiana, era una propuesta muy original y muy única. Tocábamos en festivales que no eran de rap, pero también podíamos tocar en festivales de rap, era muy chimba. Y pues lastimosamente siento yo que se defraudó un gran público al terminar ese proyecto, porque digamos Wolfine empezó su carrera como solista, mantener la banda fue muy difícil y lastimosamente se acabó. Pero hicieron muy buena música y muy buenos videoclips. ¿Cómo Sí. fue el proceso de esos videoclips animados? Era uno animado que se llamaba La Canción Dinero. Ajá. Y fue también como toda una terapia llegar a él, pero parce, grandes realizadores de ese video. En este momento se me da el nombre de la productora, pero esa productora de videos me pareció que para esa época llegar a eso es algo increíble. Se llama Dinero, de Cafeína. Él está Cafeína con K. Está montado por ahí en YouTube también. Es muy chimba y fue llegar a un proceso con una productora. Eso sí, ese sí no tuve nada que ver yo en la realización porque algo muy complejo, pero muy bonito. Y bueno, después tú te tomaste un break re largo también, como en sacar música, ¿no? Como que hubo un tiempo ahí que te demoraste en producir. Sí, yo saqué el Quiño Parchado y entonces empezaron a pasar estas cosas como de Rosario Tijeras, bandas sonoras para series, llegó Lady, esto ya empezó a abrir como mi carrera como actor, entonces empieza como a fusionarse todo esto y mi carrera como solista empieza como artista pues a crecer más y se me prolongó mucho sacar discos, hasta que ya por allá en el 2009-2010 vuelvo a retomar con Libre Expresión, volumen 1 y volumen 2 y con Método de Relajación, y esto es otro pico alto en mi carrera cuando saco Método de Relajación. La gente, ahí fue que abro mi canal de YouTube, empieza la vaina. Fue muy loco porque el primer video que yo monté fue ese, desde mi casa, como a ver qué es esto, abramos una cuenta, pan, tengo este video, vamos a montar este video. Y al otro día eso es que 12.000 views. Pero yo como, ¿qué? ¿Esto qué, hombre? Y realmente ese video se disparó así de una manera orgánica porque pues yo simplemente para abrir la cuenta monté ese video de Hay que reír un poco más. Y esto fue un pico alto en mi carrera porque mucha gente ya me empezó a identificar, como ya empezó a pasar eso de que otras personas ajenas al rap lo escuchaban. Y empieza otra etapa en mi carrera a partir de Método de Relajación. Y conocido como sí, el man que tenía mucho que ver como con la ganja, que le cantaba la ganja, en realidad todo este CD es dedicado a la ganja. Y que muchas personas adquirieron este disco como parte de su cultura y de que los acompañara. Entonces fue muy chimba. Y ahí fue que vuelve y empieza otra vez como un poco mi carrera musical. Otra vez como en un pico alto, ¿sí o qué? Acá en Twitch tienen unas preguntas. ¿Cómo apareció en La Reina del Flow? Pregunta Johannes. De una. Parce, por ya como eso sí hacía parte de abrir la puerta desde Rosario. Y como actor desde Lady, la vendedora de rosas. Entonces como que ya me había ganado ese crédito de no es el músico que estamos contratando porque hace música y lo ponemos a actuar, sino listo, este man ya tiene una carrera como actor y una como músico. Son diferentes. Y yo llegué, incubé ese proyecto con el pan al que le debo mucho, el que les digo, Juan Pablo Posada, y cuando me dice esto se va a hacer. Hay casting, igual que en Lady, y oportunidad de hacer música. Entonces llego ahí ya obviamente por ganarme las cosas a pulso de listo, vamos a camellar haciendo música, entreguemos, gustaron, se aprobaron unas y quedaron muchas de la serie. Y para La Reina del Flow casting, inclusive casteé para otro personaje, que en la serie ya lo hace un man que es muy parcero. Y en ese personaje no quedé porque pues me vieron como en otro que tenía un poco más de
Yo pensaba que ni me iban a llamar. Yo dije, ya pasaban 2 meses, ya perdí el año. Me dijeron, no, es que te estamos considerando para un personaje que es más... tiene más relevancia en la historia. Terminó siendo la mano derecha del que era el villano en su momento, de Charlie Flow. Entonces así llegué a La Reina. Y ahí pues obviamente también es otro pico en mi carrera donde yo leo mucho a esta serie de globalizar mi carrera gracias a ella. Claro. Claro, es que ya te volviste ahí un referente, weón. Nacional e internacional. También preguntan cómo fue cuando estuviste en MBZ. Muy chimba. Yo a esos parceros les debo mucho porque llegaron en un momento de mi carrera donde ya habían pasado un montón de cosas antes de La Reina, pero después de Lady y después de Método y tuve un momento muy alto en mi carrera y luego un bajonazo. Yo vivía aquí en Bogotá antes de volverme a instalar acá por 3 años seguidos. Intenté vivir acá, me robaron todo. ¿Qué? Me hicieron el apartamentazo, me robaron el estudio, todo, con toda mi música, y a mí esa música me daba vueltas, fue imposible recuperarla porque era un momento de grandes frustraciones, estaban pasando muchas cosas en mi vida y la música era la manera de desahogarme. Y digo, puta, esta música está una chimba porque tiene mi esencia, lo que soy yo, lo que me está pasando y lo volví música. Y llegan y me la roban. Ay, perro. Yo me quería tirar por un balcón, literal. Uy, no. Y me voy con una mano detrás de la otra para Medellín, me devuelvo y aparecen estos parceros en el momento de mi vida y tan, hey, perro, venga, usted es una persona que chimba, huevón, pues se te debe mucho a la cultura y a todo, y parte de lo que hoy podemos nosotros estar realizando es porque hay ciertas bases y estructuras que vos dejaste y que chimba, y es lo que te digo, uno aceptar en ese momento de que los reflectores giraban y ellos estaban debajo de esos reflectores en ese momento y siguen siendo uno de los pilares hoy en día del hip hop paisa. Y aparece Rap y Hierbas. Entonces con este proyecto me volvieron como a dar vida y fue un momento en el que casi yo abandono todo. Y digo, aquí dejo, después de estar así, estar en la chanda, como que ya dejo todo, y aparecieron ellos y me dieron otra vez oxígeno a mi carrera y volver a creer en mí, y después de eso empezaron a pasar un montón de cosas increíbles que ellos saben siempre que pues, sin palabras yo no tengo cómo agradecerles que hayan aparecido en ese preciso momento de mi vida. Claro. Qué chimba, yo siento que los guerreros así como que algo los cuida siempre. Sí, no sé si llamarlo Dios o como quieran llamarlo, pero digamos a mí también personalmente me ha pasado que hay momentos como que uno dice, no, paila, como que ya me va a poner a trabajar en otra vuelta, abandonemos, sí, paila, no se puede. Y hay cositas que se le ponen a uno justo en el momento que es, y otra vez para arriba. Sí, es re loco, pues creo que la vida del independiente también, ¿no? Como subidones y bajones todo el tiempo, güey. Que no debería ser así, pero bueno, sí. En esa estamos. No, y pienso que sí, o sea, sí debería ser así, sino bueno, que pues sí, qué gracia tiene también la vida y ese es el ají, ese es lo que va y viene, que también nos hace amar las cosas. Total. Sí, o que la zona de confort a veces también a uno Digamos, eso me pareció a mí resto cuando yo fui a España, me pareció eso, como que la gente estaba tan bien que sí, como que no se valoraba realmente lo que se hacía, güey. Entonces como que había también mucha gente perezosa en cuanto a pues hacer música o hacer arte, o como que todo estaba súper bien, entonces preferían como, no sé, estar de meseros. Y ya, porque eso también te alcanza para tener tu carro, tu casa, entonces todo está bien. Y nadie tenía como ese fervor, como que uno le nota acá a los latinos, weón, que exacto, aman lo que hacen y por lo tanto se relacionan distinto hacia eso, weón, hacia el arte y hacia todo, ¿no? Hacia el fútbol también, digamos, también es re metedor de pata. Sí, no, y yo siento que eso que vos decís son esas cosas que hacen que uno se agarre con más fuerza. O sea, es como, uy, yo aquí no me puedo soltar, esto que he logrado yo no lo puedo perder, no puedo perder este camino, hay que seguir. Bueno, ¿y qué se viene para Quiño ahorita? Nuevo. Parce, estoy haciendo mucha música porque lo que te digo, siempre que
Yo soy como muy bipolar en ese sentido de que si quedo en un proyecto audiovisual me enfrasco en él todo y obviamente llega uno a estudiar libretos, a madrugar al otro día, a actuar y no sé qué tal. Y cuando uno termina eso, ya termina uno con esa energía ya tan absorbida por eso que uno quiere renovar la energía y yo salgo de proyectos así con unas ganas de hacer música. Y el año pasado no, desde pandemia yo vengo haciendo música que era muy del corazón y muy como más o menos parecida a esa que en algún momento me robaron y que se fue quedando ahí. Ahí, cuando yo voy y escucho y son cosas increíbles y pues que a mí personalmente qué chimo no poder escuchar música propia que a uno le llene. Y muchas colaboraciones que quería hacer con un montón de personas, entonces me puse a concretarlas. Y ya este año lo que se viene para mí es poder sacar a la luz todas estas cosas que les tengo un cariño muy bonito, mucha música. ¿Qué vas a sacar todo en un álbum o cómo vas a hacer? Ahorita estábamos hablando preciso de eso, que uno es muy romántico y dice yo quiero sacar el álbum, claro. Y las plataformas le dicen a uno ¿para qué? Es lo mismo, yo le voy a hacer la misma fuerza a usted un viernes, si es un sencillo, si es un álbum. Exacto. Para mí eso me llega como un lanzamiento. Sí, Entonces precisamente estábamos hablando de eso, ¿no? Sí, claro. Antes de empezar a grabar, sí, qué delicado, uno es muy romántico y quiere tirar de uno a un álbum, o 2, 3 sencillos y luego el álbum, que más o menos es lo que a uno le dicen que haga, pero obviamente de una u otra manera al final lo que quiero ver es un álbum. Claro, no, igual se puede. O sea, uno puede subir los sencillos y luego lo sube como un álbum y se comparten las views y toda la vuelta. Sí, se puede hacer la vuelta. Bien. Pero es una gonorrea como que es muy limitante, ¿sí me entiendes? Que digamos yo hice un álbum y le hice una carátula a cada tema. O realmente uno le hace una carátula a cada tema ahora en las redes. Hoy en día, claro, sí. porque sale como sencillo. Y si tú lo subes como un álbum, todo el álbum sale con la misma carátula. Ajá. Entonces, también te obligan a sacarlo por sencillos para que se vea ese arte y luego pues la lista como pues del álbum y tal subido. Sí. Entonces toca hacerlo así, ¿sí? Primero los sencillos y luego subir eso como un disco pues. Pero pues muy gonorrea, ¿no? Se tiran un poco la magia de la pieza entera, de disfrutarse un disco de principio a fin como algo que es una continuidad de cosas, no es solo chopeado ahí cada mes. Es verdad. Pero bueno, sí, sea como sea, que salga música. Eso sí es lo que tengo claro que va a pasar. ¿Con quiénes has estado haciendo feats? Tengo ahí cosas guardadas muy bacanas con los panas de Medallo que me hacen beats, como ZZ, Granúa y colaboraciones con ellos. Como allá aquí en Bogotá también he podido experimentar hacer música con Mismo Perro. He estado por ahí también estos días parchando a hacer cosas con Apache. Tengo cosas guardadas con artistas muy bacanos. Un artista español que me parece una chimba, que no es rapero, que se llama Muerto. Esas son cositas como que yo he dejado ver por ahí en las redes que están, sí, o que están ahí. Y otras sorpresas que tengo guardadas que fui haciendo, que no he hecho mucha bulla para el momento en el que salgan y digan, ve, qué chimba, esto existe. Pero más o menos eso que te conté ahí en el momento es porque ya uno ha dejado ver lucecitas por ahí de estar colaborando con los parceros o historias en estudio o X o Y. Eso es lo que se viene el Quiña entonces. ¿En qué episodio estamos, Carlos? 37. Episodio 37. Qué chimba que estés acá, perro. Qué chimba que estés en mi casa, en mi estudio, en el estudio Big Head Records. Y nada, esto fue Insolencia Crossover, yo creo. Muchas gracias, parceros, en serio, por invitarme, por el chirrinchi, por la agui, por la comida, ¿no, perro? Sígame invitando. Oh, bien atendido, hermano. Bien atendido. Eres un héroe a lo bien. Porque es que a lo bien, la época en la que a ti te tocó empezar era más difícil hacer esta vuelta, ¿sí me entiendes? Entonces, estar aquí siendo todavía un referente es llevar mucho tiempo en una carrera que es inacabable, ¿sí me entiendes? O sea, Honoré aquí en adelante es Hollywood, ¿sí me entiendes? O sea, en 2 años vas a estar por allá con John Leguizamo en una película Furioso 1000. 22. Y yo ahí con Toretto ahí. Honoré, ¿cómo me piró? Oh, sí, son los amigos paisas. Toretto ahí en una silla de ruedas turbo.
Oh, sí, Pairo, a lo bien, eres una leyenda y te admiramos mucho, parce. Personalmente has influido y influyes todavía mucho musicalmente en lo que yo hago también. Mucho respeto, parce, a lo bien. Esa capacidad, esa elocuencia de contar historias, contar escenas, de contar las vueltas como son. Te lo aprendí mucho, te lo admiro mucho y a lo bien, qué chimba. Que la gente que se vio esta vuelta hasta acá se suscriba, que se ponga a escuchar la música que hizo Quiño, la que está haciendo y la que va a hacer, y que pillen hoy martes.